La historia oculta del imperio financiero del Vaticano. En una tranquila noche de 1982, el banquero italiano Roberto Calvi se da a la fuga. Ha pasado toda su vida trabajando para el Banco Ambrosiano, un banco cuyo principal cliente es el Vaticano. Pero ahora es un fugitivo, que intenta desesperadamente escapar del largo brazo de la ley. Un contrabandista italiano lo llevó de la noche a la mañana a Austria. Entre varias ciudades durante unos días antes de embarcar en un charter privado en Innsbruck para un vuelo a Londres. Tras llegar a Londres, por fin puede recuperar el aliento. No tiene ni idea del destino que le aguarda. El cuerpo del financiero italiano desaparecido, Roberto Calvi, figura central en un escándalo de fraude bancario de $790 millones, fue hallado el viernes colgado de un puente de Londres, según informó hoy la policía. El señor Calvi, destituido como director del segundo mayor banco privado de Italia, llevaba desaparecido 9 días. La policía dijo que un paseante se topó con su cuerpo a primera hora del viernes, colgado de los andamios del puente de Blackfriars sobre el río Támesis, en el corazón del distrito financiero de Londres. Durante siglos, la Iglesia Católica ha sido un pilar monumental de la historia de la humanidad. Desde los resonantes salones del Vaticano hasta las humildes capillas rurales, su influencia ha llegado a todos los rincones del planeta. Pero también es una poderosa institución financiera, con las mayores colecciones inmobiliarias del mundo. E intereses creados en un gran número de empresas. El Vaticano posee más de 5.000 propiedades eclesiásticas y de inversión en todo el mundo, según reveló el sábado por primera vez una oficina central de la Iglesia Católica. Varios medios de comunicación. Bueno, creo que a todos los católicos que leen una historia como esta les acaba importando, porque al final quieren saber a dónde va su dinero. La necesidad del Vaticano de generar ingresos, como cualquier gran institución, ha llevado ocasionalmente a decisiones que algunos podrían percibir como moralmente ambiguas. Es el apogeo del Renacimiento, e Italia es el epicentro de este movimiento. Con importantes contribuciones en pintura, escultura, literatura y arquitectura. En esta época, el Vaticano es una entidad poderosa en Europa, que ejerce un poder político considerable. Poder político, influyendo en los gobernantes y gobernando un importante territorio en el centro de Italia conocido como los Estados Pontificios. Para mantener su poder, el Vaticano necesita una fuente de ingresos cada vez mayor. Para llevar las finanzas vaticanas a un nivel superior, recurre a una brillante estrategia. La venta de indulgencias. La Iglesia encontró el dinero que necesitaba en la venta de las llamadas indulgencias, un invento del siglo VI mediante el cual los fieles pagaban por un trozo de papel que prometía que Dios renunciaría a cualquier castigo terrenal por los pecados del comprador. El Vaticano fijaba los precios en función de la gravedad del pecado, y al principio solo estaban disponibles para quienes peregrinaban a Roma. Esta estrategia ha reportado importantes ingresos al Vaticano, disparando su patrimonio. Pero de lo que no se da cuenta la Iglesia es de que esta estrategia para generar ingresos extras se está saliendo rápidamente de control. El estilo de vida licencioso de la corte papal y los abusos generalizados en la venta de indulgencias se convirtieron en un grito de guerra para Martín Lutero y la Reforma. Finalmente, la Reforma de Martín Lutero transforma el mundo religioso. Y para la Iglesia Católica, también representa un gran revés financiero. Pero acercándose al final del siglo XVIII, el Vaticano sufrirá una catástrofe financiera aún peor. En 1789, se está gestando una crisis en Francia. Después de décadas de creciente enojo con el gobierno, estalla una revolución que culmina con el derrocamiento de la monarquía y la instauración de una república. Europa vuelve a sumirse en el caos. Pero un hombre utiliza este caos como una escalera, Napoleón Bonaparte, que sube al poder tras la revolución. Inmediatamente ve la ventaja de controlar al papado. Para 1798, las fuerzas francesas han invadido la misma Roma, proclamando una república romana y poniendo fin al dominio papal sobre la ciudad. El Papa Pío X muere el 29 de agosto de 1799 en Valence, Francia, aún en cautiverio francés. La caída del Vaticano y la posterior muerte del Papa Pío X casi ponen fin a la Iglesia Católica Romana.
En la década de 1830, tras la agitación de las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena de 1815, los estados pontificios recuperan el control papal. Pero el Vaticano se encuentra en una grave situación financiera. La Iglesia Católica, desesperada por obtener fondos suficientes para seguir funcionando, la Iglesia recurre a un financiador poco probable, los Rothschild. En la década de 1830, la dinastía bancaria Rothschild se estableció como un actor clave en las finanzas internacionales. Al colocar a sus miembros en las principales ciudades europeas, Frankfurt, Londres, París, Viena y Nápoles, los Rothschild estaban muy implicados en las finanzas públicas, emitiendo bonos y prestando dinero a los estados, sobre todo en tiempos difíciles, cuando se podían cobrar tipos de interés más alto podían ser cobrados. Y en ese momento, hay una poderosa entidad en Europa en tales apuros financieros. En 1831, Gregorio XVI se convierte en papa. Él sabe que el Vaticano podría no sobrevivir mucho tiempo a menos que haya una inyección inmediata de dinero. Por primera vez en la historia de la Iglesia, Vaticano decide pedir dinero prestado al banquero judío más prominente. James de Rothschild, cabeza de la familia con sede en París, se convierte en el banquero papal oficial. Uno de sus hermanos, Karl, que dirige la sucursal de la familia en Nápoles, comienza a viajar a Roma para consultar con el Papa. Su imperio financiero provocó una mezcla de envidia y resentimiento entre los funcionarios de la Iglesia. La mayoría de los tradicionalistas, que se referían a James como el líder de la judería internacional, estaban horrorizados de que la Iglesia hubiera recurrido a los asesinos de Cristo en busca de ayuda financiera. El poeta francés Alfred de Vigny escribió que un judío reina ahora sobre el Papa y la cristiandad. Paga a monarcas y compra naciones. Los Rothschild prestan al Vaticano 40 millones de euros en dinero de hoy. Se convierte en un salvavidas que la Iglesia necesita desesperadamente. La improbable alianza se forja, y con la influencia de los Rothschild, la Iglesia comienza una serie de reformas financieras, que significan más formas para que la Iglesia acumule activos. Históricamente, el Vaticano recaudaba dinero a través del llamado óbolo de Pedro. Se remonta al menos al siglo VIII, y tiene sus raíces en Inglaterra, donde los reyes anglosajones cobraban un impuesto anual por la tierra para sostener al Papa. Este donativo, conocido tradicionalmente como Romescot, se recaudaba en la festividad de los santos Pedro y Pablo, y se enviaba al Papa como gesto de solidaridad y apoyo al papado. Pero para la Iglesia Católica de la época, esa fuente de ingresos por sí sola no es suficiente, y pronto comienzan a vender bonos a los fieles católicos. Estos bonos son esencialmente instrumentos financieros que los particulares pueden comprar, prestando así dinero al Vaticano con la promesa de devolución, a menudo con intereses. Este método permitió al Vaticano recaudar los fondos necesarios y, al mismo tiempo, implicar directamente a los fieles en el apoyo a la misión papal. Pero el Vaticano no se detiene ahí. A medida que el sistema de mercado de capitales se adopta en toda Europa, el Banco del Vaticano, con grandes cantidades de oro, necesita diversificarse en otros activos y aumentar su riqueza. Y el Vaticano comienza a invertir en bienes raíces en toda Roma, la compra de propiedades y el alquiler para generar ingresos. Pero la Iglesia también se da cuenta del potencial de las acciones y comienza a invertir fuertemente en las acciones del Banco de Roma, con la esperanza de hacer crecer la riqueza de la Iglesia. La inversión en el Banco de Roma ha sido rentable. A los pocos años de invertir en las acciones del banco, este ha creado enormes beneficios para la Iglesia. A medida que el Vaticano emerge en el mercado financiero como un jugador importante, muchas empresas, e incluso los países comienzan a ver al Vaticano como un socio para hacer negocios, uno de ellos es Alemania. Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría por un serbio, el Vaticano se convierte en un socio. Europa se ve de nuevo inmersa en una guerra sin precedentes en la historia mundial. A medida que la guerra se intensifica, el Papa Benedicto XV, que asumió el papado en 1914, se encuentra navegando un camino traicionero entre las naciones en guerra. La guerra ha causado mucha tensión financiera en la Iglesia. Hay que recordar que los principales ingresos de la Iglesia proceden de donaciones de diversos países. En tiempos de guerra, la gente simplemente no tiene el dinero o el tiempo para donar. Pero Alemania ve la importancia de tener al Vaticano como aliado. Alemania también sabe que no puede dar dinero al Vaticano sin más.
Alemania estaba canalizando dinero en efectivo a la Iglesia a través de bancos suizos y etiquetándolo como Peter Spence. Eso ayudó a estabilizar las finanzas de la Iglesia. El Ministerio de Relaciones Exteriores alemán envió por separado al Vaticano dinero de un fondo de propaganda. Y los austríacos se unieron con un subsidio clandestino a Benedicto. Y pronto queda claro que el Vaticano es un partido ideal para operaciones encubiertas de dinero. El Vaticano se da cuenta de que necesita un profesional para manejar su creciente imperio financiero. Y pronto encuentran al hombre perfecto para el trabajo. Bernardino Nogara creció en una familia de agricultores de clase media con linaje judío cerca del lago Como. Pero Nogara era un católico devoto que se graduó con honores en Ingeniería Industrial y Eléctrica del Politécnico de Milán. Empezó en la industria minera, pero Nogara no tardó en rápidamente se labró una reputación por su perspicacia financiera, especialmente por su capacidad para gestionar el riesgo. Su carrera le lleva a ser delegado italiano en el Consejo Otomano de la Deuda Pública, y participar en la Conferencia de Paz de Versalles tras la Primera Guerra Mundial. Y a Nogara le espera una oportunidad mayor. Tras un magistral discurso del premier Mussolini, el Senado aprobó esta tarde por 315 votos contra 6 las últimas súplicas que afectan a la pacificación de la Iglesia y el Estado en Italia en medio de conmovedoras escenas de entusiasmo. En 1929, Italia y el Vaticano llegaron a un acuerdo histórico. Conocido como la Pax de Letrán, crea la Ciudad del Vaticano como su propio país, permitiendo al Papa gobernarla. Como parte del acuerdo, el gobierno de Italia paga a la Santa Sede 750 millones de liras italianas en efectivo, 1.000 millones de liras en efectivo y 1.000 millones de liras en bonos del Estado. Con este repentino aumento de capital, el Vaticano necesita un hombre lo suficientemente capaz para gestionarlo. Nogara estaba muy bien conectado, a pesar de que había algunos susurros acerca de la familia de origen judío de la familia. Parecía un católico muy fiel y tenía una gran experiencia financiera, así que el Papa Pío lo eligió para manejar los importantes fondos que provenían de la Pax de Letrán. En pocos meses, después de que Nogara se convirtiera en el banquero de la Iglesia, estalló una crisis mundial. El primer ministro Mussolini pronuncia en el Senado un discurso franco y cáustico sobre la situación financiera y económica de Italia en el que culpa de los males de este país a la depresión en América. Inicialmente, después del crack de 1929, hubo una recuperación en forma de V, y la gente pensó que era solo un problema bursátil temporal, pero la verdadera depresión económica no llegó realmente hasta 2 o 3 años más tarde. En 1932, la Gran Depresión alcanzado y extendido por toda Europa. El Vaticano ve sus activos perder el 30% de su valor, y sus pagos de deuda se acumulan. Para hacer frente a las dificultades financieras, el Papa Pío XI da a Nogara plena autoridad para hacer lo que sea necesario para ayudar a salvar las finanzas del Vaticano. Para Nogara, es el mayor reto al que se ha enfrentado nunca. Sabe que si deja que el Vaticano quiebre, toda la culpa recaerá sobre él, y puede pasar a la historia como una de las personas más odiadas de la historia. Para impulsar las finanzas, pide al Papa que declare 1933 año santo para aumentar las donaciones de los creyentes. Nogara también empieza a protegerse de cualquier posible caída financiera acumulando oro. La forma en que nos gusta describir el oro es que es una cobertura contra la devaluación. Volvamos a la palabra degradación. ¿De dónde viene? La adición de metales básicos en metales preciosos. Estás degradando el oro. Así que si usted posee oro puro, es una muy buena cobertura contra la degradación. También comienza a comprar bienes raíces a precios bajos en Francia, Gran Bretaña y Suiza. Al mismo tiempo, se da cuenta de las discrepancias de precios con varios bonos del gobierno. Ve una oportunidad de arbitraje. Para asegurarse de que sus acciones no llamen innecesariamente la atención de la Iglesia, establece una red de sociedades de cartera para gestionar estas inversiones discretamente, garantizando la confidencialidad y la transparencia en inversiones con discreción, asegurando la confidencialidad y minimizando la exposición política y financiera. Gracias a su estrategia comercial y a su perspicacia financiera, la Iglesia evita otro colapso financiero en 1936. Sus inversiones estratégicas posicionan a la Iglesia para una recuperación sin precedentes, sobre todo gracias a la revalorización de sus propiedades inmobiliarias. Bernardino Nogara es ahora uno de los hombres más importantes y poderosos del Vaticano. El Vaticano puede haberse recuperado de la Gran Depresión,
Pero poco sabe que otra crisis global está a punto de estallar. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, mostrando al mundo lo poderoso que se había convertido el país. Lo que el ejército de Hitler introdujo fue el inicio de la guerra mecanizada. Así que estos tanques apoyados por la infantería, artillería apoyándolos, y luego encima de eso tenías apoyo aéreo táctico. Todos están coordinados, sincronizados, armonizados, y se mueven muy, muy rápidamente. De vuelta en Italia, el gobierno de Mussolini se prepara para hacer un movimiento también. Nogara ve un gran riesgo en el posible conflicto mundial. Se da cuenta de la urgencia de salvaguardar los activos del Vaticano. La forma de hacerlo es trasladar los activos a países neutrales en ese momento, a saber, Suiza y los Estados Unidos. Pero Estados Unidos no permanecerá neutral por mucho tiempo. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, los Estados Unidos de América fue repentina y deliberadamente atacado por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. Tras el ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos se ve arrastrado a la guerra. Los Estados Unidos también comienza sanciones económicas a las potencias del eje incluyendo Japón, Alemania e Italia, con congelación de activos y control de importaciones. Aquí es cuando el talento de Nogara realmente brilló. Su objetivo se centró exclusivamente en maximizar y salvaguardar la riqueza de la Iglesia. Y debido a sus inversiones estratégicas en Estados Unidos, fue capaz de asegurar la exención de las sanciones económicas de Estados Unidos. Y no se detuvo ahí. Para navegar mejor el entorno financiero durante la Segunda Guerra Mundial, Nogara se da cuenta de que el Vaticano debe tener su propio banco, uno que tenga la capacidad de operar en completo secreto y sin ninguna transparencia. El 27 de junio de 1942, el Vaticano crea el Institute per le Opere di Religioni, también conocido como Banco Vaticano. El IOR funcionaba sin necesidad de divulgar públicamente sus estados financieros ni sus actividades, no pagaba impuestos y no estaba obligado a presentar beneficios. También tenía la capacidad única de destruir sus archivos cada década. Era un vehículo perfecto para ocultar y blanquear dinero. En 1945, los funcionarios nazis se dieron cuenta de que estaban perdiendo. Recurrieron al Banco del Vaticano para que les ayudara a mover su dinero. Se estima que los nazis robaron $598 millones, esto es dólares de 1945, en oro. Alrededor de 200 millones de francos suizos en oro fueron supuestamente canalizados a través del Banco del Vaticano. Y posiblemente transferido a América del Sur. El Vaticano también comienza a ayudar a los fugitivos nazis a escapar a Sudamérica. La inteligencia estadounidense había concluido que el arzobispo Antonio Cajano, un aliado cercano de Perón, era un conducto entre las redes de fuga italianas y la Iglesia sudamericana, y que el Vaticano, como institución, no simplemente como un grupo de clérigos rebeldes dispersos, estaba ayudando a nazis de alto rango a escapar de la justicia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el continente está en ruinas. Desde las cenizas humeantes de las otrora grandes ciudades hasta las vidas destrozadas de millones de personas, Europa ahora necesita reconstruirse. Para aprovechar al máximo el resurgimiento de Europa, Nogara se da cuenta de que hay dos industrias en las que el Vaticano debe invertir fuertemente, la industria de la construcción y la industria bancaria. Los bienes raíces han sido, y tal vez siempre serán, un negocio rentable para la Iglesia. En 1956, la Iglesia ganó millones simplemente vendiendo tierras a Italia para prepararse para los Juegos Olímpicos de verano. Mientras el Banco del Vaticano expande su imperio financiero por distintos países, necesita a alguien con experiencia legal para agilizar las transacciones e inversiones. Y a finales de los años 50, un prometedor estafador financiero busca una oportunidad para hacerse un nombre. Su nombre es Michele Sindoune. Michele Sindoune crece en una familia pobre en 1920. Pero incluso siendo joven, Sindoune muestra una habilidad superior a la media con los números. La aptitud de Michele Sindoune para las matemáticas le permite ganar una beca completa para la Universidad de Messina. Pero después de graduarse, se siente estancado en un trabajo sin futuro. Sabe que para hacerse rico, debe estar dispuesto a asumir riesgos que otros no tienen el coraje de asumir. Pronto encuentra su ritmo, ayudando a personas y organizaciones ricas a evadir impuestos, incluida la mafia. A principios de los años 50, viajó a Nueva York y conoció a la familia Gambido.
En 1957, se había asociado estrechamente con ellos y fue elegido para administrar sus ganancias de las ventas de heroína. Su capacidad para ayudar a las personas a evadir impuestos significa que puede maximizar las ganancias para sus clientes. Es una habilidad muy deseada por el Vaticano. A principios de 1959, el futuro Papa de la Iglesia Católica, Montini, Juan XXIII, quiere construir una casa de retiro llamada Casa Madonina. Pero quiere recaudar dinero en secreto y rápidamente. Necesario para el proyecto en un solo día. Esta velocidad con la que se mueve el dinero hace que recurra a Sindoune en busca de ayuda. Sindoune fue capaz de reunir $2 millones que serán muy útiles para la Iglesia en el futuro. Al final, trabajar con Sindoune será uno de los peores errores que la Iglesia haya cometido jamás. Pero mientras tanto, la Iglesia está preparada para ganar más dinero libre de impuestos que en cualquier otro momento de su historia. A medida que las finanzas del Vaticano se vuelven más globales, la Iglesia promueve al cardenal Paul Marcinques como presidente del Banco del Vaticano. Marcinques creció en una familia estadounidense de clase trabajadora. Se educó en el seminario preparatorio Quigley y más tarde en la Universidad de St. Mary of the Lake en Mandeville, Illinois, donde fue ordenado sacerdote en 1947. Marcinques, nacido en Estados Unidos y de 1,90 m, parecía más un liniero de fútbol que un burócrata clerical de bajo rango asignado a la oficina del secretario de Estado. Cuando bebía whisky, no escondía la botella cuando un clérigo de alto rango entraba en la habitación. Fumaba puros y no pedía permiso antes de encender uno. Como estadounidense que trabajaba para el Vaticano, Marcinques era un gran diplomático. Era experto en manejar todas las asignaciones internacionales dadas por la Iglesia. Y logró convertirse en parte del círculo íntimo del Papa. Para Marcinques, su predecesor, los logros de Nogara son muy importantes. Sabe que, aunque no tiene ese genio financiero, está decidido a lograr grandes cosas para el Vaticano trabajando con financieros inteligentes. Gente como Sindoune y Roberto Calvi. Roberto Calvi creció en una familia de banqueros. Su padre era un banquero prominente. A temprana edad, su padre le mostró que solo había un negocio en el que valía la pena entrar, el negocio del dinero. Desde el principio, aprendió que, al establecer contactos y mover dinero, era posible construir una fortuna sin tener que crear ni construir nada por sí mismo. En 1960, mientras trabajaba en el Banco Ambrosiano, un banco que atendía a clientes católicos, Calvi tuvo un gran avance cuando Sindoune le presentó a Marcinques. Como nuevo presidente del Banco del Vaticano, Paul Marcinques es criticado por su falta de formación financiera. Marcinques cree que, para compensar esa deficiencia, necesita hacer algo grande. Y Calvi podría ser el hombre indicado para lograrlo. A diferencia de su predecesor, Nogara, carecía de la capacidad para dominar las complejidades de las finanzas internacionales. Algunos especulan que Calvi y Sindoune se aprovecharon fácilmente de Marcinques al ser analfabeto en finanzas. Como director del Banco del Vaticano, Marcinques quiere expandir en gran medida el negocio y la operación del banco a escala global. Roberto Calvi inmediatamente ve esto como una oportunidad para demostrar su valía a Marcinques. En ese momento, el Banco del Vaticano y el Banco Ambrosiano querían participar en negocios más agresivos, más arriesgados y más rentables. Pero al estar en Italia, se enfrentaban a muchas regulaciones. Una forma obvia de eludir esto era creando bancos satélites en otros países con poca o ninguna regulación. Calvi decide asociarse con Sindoune y juntos forman el Cisalpine Overseas Bank en las Bahamas. Este banco servirá como vehículo para canalizar discretamente el dinero del Vaticano y utilizarlo para entrar en el mercado global, especialmente en el mercado estadounidense. Con el respaldo del dinero libre de impuestos del Vaticano, Calvi y Sindoune deciden lanzarse a una ola de compras. En Italia, él y Calvi compraron la Central Financiaria, un holding financiero que había estado en su lista de deseos durante mucho tiempo. Y a instancias de Graham Martin, el embajador estadounidense en Italia, Sindoune compró un influyente periódico en idioma inglés con sede en Roma, The Daily American. Para Sindoune, hay un gran premio esperándolo. La Loebs Corporation anunció ayer que había vendido un paquete de 1 millón de acciones de la Franklin New York Corporation, la empresa matriz del Franklin National Bank, valorado en $3.300 millones, a Fasco International Holdings AG, que es propiedad total de Michele Sindoune,
un financiero italiano extremadamente rico pero poco conocido. Franklin National Bank es el 18º banco más grande del mundo. En el momento de la adquisición, los activos se valoraban en $3.400 millones. Michele Sindoune ha pasado de abogado italiano a magnate bancario en Estados Unidos. En tan solo unos pocos años, Calvi y Sindoune han hecho crecer sus propios imperios financieros más grandes y rápido que casi nadie. Con la protección y el respaldo del Banco Vaticano, nadie puede tocarlos. Hay una sola excepción. Después de adquirir un Franklin National Bank, Sindoune comienza a realizar operaciones de cambio de divisas arriesgadas utilizando el banco. Muy pronto, el banco incurre en pérdidas de decenas de millones. La salida de depósitos del Franklin National Bank aumentó algo durante la semana que terminó el miércoles. Como resultado, el banco ha perdido ahora casi el 24% de sus depósitos desde que sus problemas salieron a la luz por primera vez el 10 de mayo. A 4.000 millas de los EU, la inversión de Sindoune en bancos italianos también comienza a fallar. Este debe haber sido un periodo realmente caótico para Sindoune. Sindoune intentó utilizar su experiencia legal fusionando varios bancos para ocultar pérdidas. Sindoune espera que, como uno de los principales bancos de Estados Unidos, Franklin National Bank sobreviva a un rescate gubernamental, pero no tiene idea de lo que está a punto de suceder. El Franklin National Bank fue declarado insolvente ayer, en la mayor quiebra bancaria en la historia bancaria estadounidense. La institución fue inmediatamente absorbida por European American Bank and Trust Company, una entidad registrada en el estado de Nueva York propiedad de 6 de los bancos más grandes de Europa. A principios de los años 70, el mundo de Sindoune se derrumba sobre él. Las autoridades italianas han liquidado todos sus activos en Italia y buscan la extradición de Sindoune desde los EU. Y, con el colapso de Franklin National, el Departamento de Justicia de los EU también está buscando acusar a Sindoune. Con el colapso total del imperio de Sindoune, un hombre ve una oportunidad de explotar y sacar provecho de la situación para sí mismo. Con su ex socio en peligro, Calvi se da cuenta de que puede hacerse con los activos de Sindoune por unos pocos céntimos y utilizarlos para profundizar sus vínculos con el Vaticano. Así que, básicamente, se apoderó de las acciones que Sindoune poseía en estas diversas empresas fantasma y bancos satélite, convirtiéndose en el mayor accionista de todas ellas. Y con Sindoune en la cárcel, los negocios internacionales del Vaticano están ahora en su mayor parte en manos de Calvi. El Ambrosiano y el Banco del Vaticano estaban moviendo de un lado a otro decenas de millones de dólares entre sus numerosas empresas offshore. Para entonces, el IOR había prestado o invertido $175 millones en empresas offshore respaldadas por Calvi. Pero Sindoune, desesperado, no está dispuesto a dar marcha atrás ante Calvi. Comienza a amenazar e intentar chantajear a su ex socio. Sindoune intenta obligar a Calvi a que le proporcione ayuda financiera para cubrir sus crecientes costes legales y para apoyarlo a través de planes fraudulentos. Bajo presión, Calvi cede. Desvía fondos sustanciales a Sindoune. Esto incluye una transacción importante en la que Calvi se ve obligado a transferir $500,000 a la cuenta de Sindoune bajo coacción. Pero para Sindoune, no es suficiente. Exige más pagos a Calvi. Cuando Calvi se niega, Sindoune avisa a los periodistas sobre las cuentas bancarias secretas de Calvi en Suiza, lo que conduce a un escrutinio público y legal masivo. En solo 3 años, Calvi lucha por mantener su imperio financiero a flote en medio de crecientes presiones legales y financieras. Su propio imperio financiero se está desmoronando. En 1982, Roberto Calvi se da cuenta de que sus planes financieros ya no pueden sostenerse. En la noche del 10 de junio, decide huir de Italia a Londres. Desde Muggia, un contrabandista italiano organizó que lo llevaran en automóvil durante la noche a Austria, donde viajó entre varias ciudades durante unos días antes de abordar un charter privado en Innsbruck para tomar un vuelo a Londres. Pasó los últimos 3 días de su vida en el apartamento 881, una pequeña habitación en el Chelsea Cloisters, una lúgubre casa de huéspedes en el elegante distrito de South Kensington de la capital. El cuerpo de un financiero italiano desaparecido, Roberto Calvi, la figura central de un escándalo de fraude de $790 millones, fue encontrado colgado de un puente de Londres el viernes, dijo la policía hoy. Calvi, destituido como director del segundo banco privado más grande de Italia, había estado desaparecido durante 9 días.
La policía dijo que un cochecito de bebé encontró su cuerpo a primera hora del viernes, colgando del andamio del puente Blackfriars sobre el río Támesis en el corazón del distrito financiero de Londres. No hay duda de que Calvi tenía una fuerte conexión con el Vaticano. Sus actividades ayudaron a traer mucho dinero a la Iglesia, pero como el Banco Ambrosiano estuvo a punto de quebrar, amenazando con revelar algo más que pérdidas financieras, esto ha convertido a Calvi de un activo en un pasivo para el Vaticano. Podría ser que quienes una vez le ofrecieron protección le hayan dado la espalda o, peor aún, hayan provocado su muerte para silenciar sus confesiones. Michelle Sindoune, quien en ese momento era una banquera caída en desgracia y exaliada de Calvi, se convirtió en otra posible sospechosa. Su asociación solía ser muy rentable para ambos, pero ahora ha ido mal por las acusaciones y traiciones. Sindoune era muy inteligente y también estaba enfrentando sus propios problemas legales. Es posible que haya visto la caída de Calvi como un movimiento de ajedrez final. En el mundo despiadado de las altas finanzas y las apuestas altas, la venganza es más que un simple motivo. Es una declaración. La posibilidad más oscura es la mafia. Calvi había sido su administrador de dinero, blanqueando grandes cantidades de dinero a través de la compleja red del Banco Ambrosiano, pero trabajar para la mafia conllevaba un gran riesgo. Su muerte, montada como una dramática ejecución pública bajo un puente llamado Blackfriars, parece un asesinato de la mafia, una advertencia escrita en el historial del mundo criminal. Al final, el Vaticano decide reconocer públicamente que fue un error trabajar con Calvi, pero niega que tenga algo que ver con su muerte. La Iglesia acepta pagar $244 millones en un acuerdo legal que involucra al Banco Ambrosiano. El escándalo público es un duro golpe para la Iglesia. Al ver que su dinero se usa mal, los católicos de todo el mundo deciden reducir sus contribuciones al Vaticano, lo que lleva a un déficit presupuestario para la Iglesia desde aproximadamente 1984 a 1985. Después de la muerte de Calvi, Sindoune lucha duro para evitar ser extraditado a Italia, porque sabe que eso puede ser una sentencia de muerte para él también. Pero el 30 de marzo de 1985, las autoridades italianas extraditan con éxito a Michelle Sindoune a Italia. El peor temor de Sindoune se hace realidad. Michelle Sindoune, uno de los financieros más exitosos de Italia cuyo imperio se derrumbó en medio de acusaciones de fraude y asesinato, murió hoy en un hospital de Voghera por envenenamiento por cianuro. Tenía 65 años. Su misteriosa muerte sacó de la escena a un hombre que estaba en el centro de muchos de los escándalos financieros y políticos más importantes de Italia en los últimos tiempos. Sindoune era uno de los miembros favoritos de la mafia, pero las cosas cambiaron cuando su toque mágico falló, perdiendo millones del dinero de la mafia a través de la gestión de murciélagos y el eventual colapso de su imperio financiero. La mafia, como la familia Gambito, conocida por su crueldad, rara vez perdona un error así. Su caída en desgracia lo convierte en un hombre marcado. Su conocimiento y su potencial cooperación con las autoridades lo convierten en un muerto. El café con cianuro fácilmente podría haber sido la declaración final de la mafia, un acto distintivo de retribución. Su alcance se extiende incluso tras las rejas, y el mensaje es claro. La traición, real o percibida, es un pecado mortal con una sola expiación. El arzobispo Paul Marcinkus había lidiado durante mucho tiempo con las turbias finanzas del Vaticano. Su asociación con Sindoune había sido muy extensa y secreta. Pero a medida que la utilidad de Sindoune disminuía y sus riesgos aumentaban, los rumores de su posible testimonio en relación con operaciones respaldadas por el Vaticano lo convirtieron de un aliado útil en una amenaza. Podría ser que Marcinkus, actuando por una directiva superior o por iniciativa propia, orquestara el asesinato silencioso de Sindoune para sellar para siempre esos labios que amenazaban con hablar. Con el silencio permanente de Calvi y Sindoune, los tratos secretos del Vaticano con ellos pueden quedar enterrados para siempre. Pero lo que no saben es que sus problemas están lejos de terminar. La semana pasada, las autoridades del Vaticano emitieron una orden de arresto contra el arzobispo Paul C. Marcinkus, pero no parecía que fueran a enfrentarse a él en un futuro próximo. Para el Vaticano, si un arzobispo es arrestado, la publicidad será un gran golpe para la Iglesia, y probablemente destruirá las creencias de muchos de los fieles, lo que conducirá a que reciban aún menos donaciones. Recuerden, el Vaticano es su propio Estado soberano. Por lo tanto, no tienen por qué permitir que ningún país arreste a ninguno de sus propios ciudadanos. Así que la Iglesia luchó muy
muy duro contra la jurisdicción italiana sobre Marcinques. El Vaticano, apoyando con todo su peso al arzobispo Paul C. Marcinques, emitió hoy una declaración enérgica en la que expresaba su profundo asombro por los esfuerzos de las autoridades italianas para arrestar al director estadounidense del Banco del Vaticano y a dos de sus colaboradores más cercanos. A pesar de estar implicado en el escándalo financiero masivo que rodeó el colapso del Banco Ambrosiano en 1982, Marcinques logra evitar consecuencias legales principalmente debido a las protecciones legales que le otorga su posición dentro del Vaticano. En la década de 1990, el Banco del Vaticano se enfrenta a un escrutinio y un escándalo sin precedentes. La institución lucha bajo el peso de las acusaciones de corrupción y mala gestión financiera. Con la jubilación de Marcinques, la Iglesia está ansiosa por buscar un reemplazo que pueda restaurar la confianza en el Banco del Vaticano. La Iglesia estaba buscando contratar a Angelo Caloia, un banquero respetado conocido por su compromiso con las finanzas éticas. Caloia es el director ejecutivo de Mediocredito Lombardo, un importante banco comercial de Milán. Cabe destacar que está profundamente involucrado en la comunidad financiera católica como miembro destacado del grupo de Cultura, Ética y Finanzas. La Iglesia se da cuenta de que para ayudar a reparar la dañina reputación dejada por Marcinques, Caloia es el candidato perfecto para el puesto. El Vaticano entregó hoy la gestión de su banco, manchado por el escándalo, a expertos financieros no relacionados con el clero, poniendo fin a los 20 años de presidencia de Paul C. Marcinques, un arzobispo estadounidense. Durante los primeros años, Angelo Caloia lucha contra la resistencia interna e intenta reformas. Con cuentas secretas, flujos financieros ilícitos y desafíos legales de alto perfil, las luchas del banco ponen de relieve importantes problemas de gobernanza. Los resultados de las iniciativas de Caloia son mixtos. El IOR sigue enfrentándose a desafíos legales y éticos. El Vaticano y Caloia pueden haberse centrado en arreglar la Iglesia y sus finanzas, pero sus problemas están a punto de ser eclipsados. Se está gestando una crisis, una que expondrá una oscuridad mucho mayor que cualquier fechoría financiera. El cardenal Bernard Lav, que protegió al sacerdote acusado de abusar sexualmente de más de 130 niños, está bajo creciente presión para que renuncie. El cardenal Bernard Lav de Boston rompe su silencio y se disculpa en el caso de un ex sacerdote acusado de abusar sexualmente de niños. Más de 130 personas han acusado a este hombre, John Gagan, de agredirlas durante 3 décadas, y docenas han acusado al cardenal Lav y a la Iglesia Católica de proteger a Gagan. En 2002, una serie de informes del equipo de investigación del Boston Globe, conocido como Spotlight Team, descubre un patrón de abuso sexual por parte de sacerdotes en la archidiócesis de Boston, así como los esfuerzos de los líderes de la Iglesia para encubrir los incidentes y proteger a los abusadores. El creciente escándalo de abuso sexual que involucra a unos pocos sacerdotes ha sacudido no solo a la Iglesia Católica estadounidense, sino también al Vaticano. El Papa Juan Pablo II ha convocado a los cardenales estadounidenses a una reunión la próxima semana en Roma. La reunión proporcionará directrices destinadas a restaurar una sensación de seguridad y tranquilidad a las familias y la confianza al clero y los fieles. Si bien el escándalo es inicialmente más prominente en los Estados Unidos, pronto surgen acusaciones similares en todo el mundo, incluso en Irlanda, Australia, Canadá y varios países de Europa y América Latina. Como resultado del escándalo, el Vaticano enfrenta una crisis financiera de una escala nunca vista en su pasado reciente. El escándalo aplasta la fe de muchos católicos en todo el mundo. Muchas diócesis en todo el mundo enfrentan enormes cargas financieras debido a los acuerdos y los costos legales asociados con los casos de abuso sexual. Esto lleva a algunas diócesis, como Portland, Oregon, a declararse en quiebra. Otras tienen que liquidar activos, cerrar escuelas o recurrir a los fondos de pensiones y jubilación del clero para cubrir los acuerdos y los gastos legales. El escándalo afecta los ingresos de la Iglesia Católica, en particular las contribuciones a la colecta del óbolo de San Pedro, que apoya las actividades del Vaticano. En medio del escándalo y las dificultades financieras, el Papa Juan Pablo II fallece el 2 de abril de 2005. Después del fallecimiento del Papa Juan Pablo II, un candidato sorprendente asciende a la cima y obtiene los votos para convertirse en el próximo Papa. El cardenal Joseph Ratzinger se convierte en el primer Papa alemán en 1000 años. Se convirtió en Papa en un momento muy peculiar. La Iglesia, y en particular el Banco del Vaticano, seguían actuando con mucho secreto y tratos secretos.
Todos los demás exigían más transparencia y cumplimiento de las normas en los distintos países. Como nuevo Papa, Benedicto XVI se esfuerza por aumentar la transparencia y el cumplimiento de las normas en las instituciones financieras del Vaticano, en particular en el Banco del Vaticano. Para reparar la imagen dañada que dejó el escándalo sexual, Benedicto XVI toma medidas importantes para abordar la crisis de abusos sexuales del clero. Es el primer papa que se reúne con víctimas de abusos, una acción que repite en varios países. Pero ninguna de sus acciones evitará la tormenta que se desatará a continuación. La misa de Pentecostés en la Basílica de San Pedro. Normalmente es un momento de celebración, pero son tiempos difíciles para el líder de la Iglesia Católica. Su santa sede en el centro del escándalo. Y horas antes, el mayordomo personal del Papa, Paolo Gabriel, fue acusado de poseer documentos papales confidenciales. En 2012, Paolo Gabriel, el mayordomo del Papa Benedicto, roba y filtra documentos que exponen correspondencia interna del Vaticano, incluidas cartas y memorandos entre funcionarios de alto rango. Revelan una serie de cuestiones, como acusaciones de corrupción, mala gestión financiera, luchas de poder y conflictos internos dentro de la jerarquía del Vaticano. Las filtraciones causaron una gran vergüenza al Vaticano, exponiendo profundas divisiones y luchas de poder que llevaron a una amplia cobertura mediática y un escrutinio público, agregando presión a una institución ya asediada que lidia con varios escándalos. El Vaticano condena las filtraciones e inicia una investigación interna, que conduce a la identificación y arresto de Gabrieli. Posteriormente es juzgado y declarado culpable de robo en octubre de 2012, recibiendo una sentencia de 18 meses de prisión, que luego es conmutada por el Papa Benedicto XVI como parte de un indulto papal. En 2012, la presión a la que se enfrenta el Papa Benedicto XVI es inmensa. Al mismo tiempo, Estados Unidos incluye al Vaticano en la lista de países que generan preocupación por el lavado de dinero y otros delitos financieros. Robert Mickens, corresponsal del semanario católico de Tablet, dice que se sospecha que el Banco del Vaticano funciona como un banco offshore. Como una cuenta bancaria suiza, que oculta fondos, es una sospecha, pero muchos de los reguladores piensan que es una sospecha bien fundada. Para empeorar las cosas para la Iglesia, el Banco Central de Italia bloquea los pagos electrónicos en el Vaticano debido a su incumplimiento de las normas de la UE. Un mes después, el Papa Benedicto XVI hace un anuncio impactante. Bienvenidos de nuevo a ABC Action News en esta madrugada de lunes. Estamos siguiendo las últimas noticias mientras se despierta y comienza el día. El Papa Benedicto XVI anunció hace poco más de media hora que dejará el cargo de líder de la Iglesia Católica. Se trata de una medida sin precedentes en los tiempos modernos. Han pasado cientos de años desde que un papa dimitió mientras estaba en el cargo. La mayoría de ellos, por supuesto, mueren mientras están en el cargo. La situación que enfrenta el Vaticano puede parecer desesperada, y el próximo Papa va a cambiar todo eso. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Antes de 2013, se desempeñó como arzobispo de Buenos Aires desde 1998 y fue nombrado cardenal en 2001 por el Papa Juan Pablo II. Tras la inesperada dimisión del Papa Benedicto XVI, los cardenales tienen un tiempo muy limitado para cualquier maniobra política previa al cónclave. A pesar de no ser uno de los favoritos y de haber planeado previamente su retiro, Bergoglio emerge como un candidato fuerte en una elección muy reñida, y finalmente gana en la quinta vuelta. El Papa Francisco se distingue rápidamente por su enfoque humilde y populista, que contrasta marcadamente con el estilo de su predecesor. Rechaza los lujos papales tradicionales y se centra en la ayuda a los pobres y marginados. Su enfoque de cuestiones polémicas como la homosexualidad, el aborto y la doctrina de la Iglesia es más inclusivo y compasivo, lo que resuena en muchos, pero también genera debate sobre el potencial de cambios doctrinales. El Papa Francisco fue mucho más progresista que su predecesor. Al principio de su función, renovó la imagen de la Iglesia, atrayendo ampliamente a católicos y no católicos de todo el mundo. Los efectos del Papa Francisco han sido aún mejores para el Banco del Vaticano. Como resultado del aumento de la asistencia a misa y la participación voluntaria en las obras de caridad católicas, el Banco del Vaticano vuelve a recibir una cantidad sin precedentes de donaciones de los fieles. En 2024, bajo el liderazgo del Papa Francisco, el Banco del Vaticano publica informes financieros anuales con regularidad, mejorando su transparencia.
Mientras que Europa y América ven una disminución en el número de sacerdotes, hay un aumento en África y Asia, lo que indica un cambio en los centros geográficos de crecimiento dentro de la Iglesia. A pesar de sus recientes y turbulentas crisis financieras, la Iglesia puede haber encontrado finalmente un lugar. Hay casi 1000 hombres, la mayoría célibes, que viven y trabajan juntos y ejercen no solo un gran poder terrenal, sino que creen en su mayor parte que han heredado los derechos divinos y salvaguardan la única y verdadera Iglesia. Al final, son humanos, limitados por las mismas debilidades y deficiencias comunes al resto de nosotros. El Vaticano siempre será una presencia única en el mundo. A lo largo de su historia reciente, al abrazar el capitalismo, la Iglesia ha participado en muchas prácticas depredadoras que van en contra de la fe católica. La población católica mundial sigue creciendo y alcanzó los 1.378 millones a finales de 2021, lo que representa un aumento del 1,3% con respecto al año anterior. A largo plazo, independientemente de sus errores pasados, esta poderosa y seminal institución seguirá existiendo. Si te gustó este contenido y las historias más interesantes de la humanidad, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuevos videos. Hasta luego.